pueda hacer tu comentario. Entonces, le damos la bienvenida a un nuevo seminario del SET. Este es el 11º seminario de un ciclo que comenzamos el año pasado sobre legitimidad, cohesión y pacto social. Nos interesa mucho que conversar sobre política, sociedad y economía, los cambios que tiene el país en los últimos años. Para dar la palabra de bienvenida, Claudio Pérez, director ejecutivo del SET, nos va a saludar. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario del ciclo Legitimidad, Cohesión y Pacto Social, como señalaba Javier. La verdad es que este ha sido un ciclo muy interesante para poder abordar distintos temas en materia de pacto social, democracia, calidad de las instituciones, que han sido temas centrales también del trabajo del SED durante muchos años. Y en esta oportunidad nos acompañan dos personas que ya nos han acompañado en reiteradas ocasiones en distintas instancias del SED. Carolina Segovia, hacíamos recuerdo a un seminario que nos había acompañado ya hace un par de años atrás en temas tan relevantes como este, así que muchas gracias Carolina por estar hoy día acá. Nos acompaña Gonzalo García, que juega de local. Gonzalo García no es que nos haya acompañado muchas veces, Gonzalo es de la casa, fue presidente del CED hace ya un par de años, así que Gonzalo, esta es tu casa, así que muchas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación a presentar este trabajo que ha realizado precisamente la Universidad Alberto Hurtado, esta encuesta que ha estado desarrollando Chile Decide 2023, que la ha desarrollado precisamente con Criteria. La verdad es que el tema de la democracia es un tema muy relevante y que ha estado además, la encuesta es muy oportuna, junto a otra serie de encuestas que han ido realizando otras instituciones, van perfilando un tema bien complejo, que es no solo cómo la ciudadanía ve la democracia, el ejercicio de la democracia, sino que también la valoración que tiene de la democracia. Y ahí hay temas que para nosotros como SED han sido siempre muy preocupantes, que tiene que ver con la adhesión a la democracia, o en distintos estudios lo hemos conversado acá en los seminarios, cosa que nos preocupa mucho, que existe un porcentaje no menor de ciudadanía que está dispuesto a disminuir libertad, restringir libertades en pos de seguridad, por ejemplo. Bueno, de eso y muchas otras cosas más, sin duda vamos a hablar en la presentación que va a realizar Gonzalo y en los comentarios que va a hacer Carolina hoy día. Yo solamente para terminar esta introducción y agradeciéndole nuevamente a Carolina y Gonzalo esta presentación, los voy a dejar invitados para un acto muy importante que tenemos hoy día en la tarde, que hemos convocado desde el CED junto a otros centros de estudio y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que es precisamente la celebración de los 35 años del triunfo del no. O sea, estamos en 5 de octubre, así que los dejamos a todos invitados para el día de la tarde. Lo vamos a hacer en la Universidad Católica a las 18 horas, así que esperamos poder encontrarnos allá también. Así que nuevamente muchas gracias, Javier. Súper. Estamos con los tiempos ajustados, así que diremos lo que se pueda rápido. Quiero presentar a Gonzalo García. Él es doctor en Derechos Fundamentales, es codirector del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, de la cual también es profesor. Fue ministro del Tribunal Constitucional de Chile, y también, como contaba Claudio, fue presidente del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo hace un tiempo atrás. Tras él va a estar Carolina Segovia, que es socióloga, doctora en ciencia política, es investigadora adjunta del Centro COES y es profesora asociada del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, estamos con los tiempos bien justos, así que le pido a Gonzalo que comience. Yo mandé el link de la encuesta también por el chat, así que también quienes desean consultarlo lo pueden hacer por ahí. Gonzalo, tenemos entre 15 a 20 minutos, así que en algún minuto te tendré que cortar. Estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Sí, súper. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias, Claudio.
y un gusto de compartir esta encuesta, que, bueno, en realidad la tecnología me ha superado en esta oportunidad. No sé qué pasó, colapsó el Zoom en este mismo minuto, y lo ideal hubiese sido compartirla directamente. Esa era parte de la idea. Pero bueno, hay una comentarista simplemente extraordinaria que nos va a ayudar en esta explicación. Para la Universidad Alberto Hurtado es un enorme eh, orgullo presentar este estudio, que en realidad se enmarca en un conjunto de distintas iniciativas que realizó con el objeto de mirar y hacer un alto en torno a los 50 años desde el golpe de Estado hasta la fecha. Eh, Ese conjunto de iniciativas ha sido muy completa, y probablemente una de las cuestiones centrales es mirar qué es lo que queda hacia adelante, más que solo detenernos en un momento histórico. Y esta encuesta obedece a ese patrón. Y examinamos el estado de la democracia hoy día. Y en realidad a veces los datos son solo esos. Lo central son las interpretaciones en torno a los datos. Quizás el hecho de que yo no pueda presentar en términos estrictos cada uno de los datos de la encuesta, los cuales están alojados en el sitio web de la Universidad Alberto Hurtado, me permite probablemente tener un poco más de libertad, primero para cumplir los tiempos, y segundo para ver aquellas cuestiones que yo creo que son esenciales que arrojan esta encuesta. Lo primero es verificar que cuando uno analiza el estado de la democracia hoy día, en términos estrictos, no es como si fuese un continuo del examen de 5 décadas. Simplemente es esta fotografía en donde la gente tiene apreciaciones que probablemente tengan que ver con el ciclo corto. Y ese ciclo corto es bastante claro que está marcado por elementos bien eh, extraordinarios desde el punto de vista político, como fue el estallido social en Chile desde el 2019, y la pandemia, que configuran unos modos de hacer y de releer la vida democrática de una manera bastante diferente. La primera cuestión que asoma con mucha fuerza es que desde el punto de vista teórico, los ciudadanos, los chilenos, tenemos una percepción en realidad bastante clara sobre lo que es la democracia en términos generales, como un modelo en donde hay respeto a las normas básicas, en un modelo donde hay un régimen electivo, en donde las personas participan en las decisiones generales, y donde hay una base de igualdad de derechos con el objeto de desarrollar un sistema político en torno a criterios igualitarios desde el punto de partida. Pero junto con eso asoman con algún grado de fuerza, pero en un nivel menor, la importancia que tiene la dimensión socioeconómica en el factor democrático. Es cierto que para muchos todo lo que tenga que ver con redistribución de la riqueza es un componente esencial del proceso democrático y cómo se asignan los bienes públicos en el marco democrático. Pero no parecen ser los elementos consustanciales. Eso es como la vida cotidiana democrática. Esta aproximación abstracta desde el punto de vista de una buena lectura, por decirlo de una manera, se contrapone de una manera bastante fuerte con los resultados de la democracia hoy en Chile. Son resultados en donde aparece fuertemente desgastada la idea de la democracia representativa, y ese desgaste de la democracia representativa, cuestión que por lo demás no es propia solo del proceso democrático chileno, nos hace leer las nociones en torno a que la democracia representativa tiene las debilidades de ser una especie de modelo en donde es la élite la que configura las reglas del juego principal. Y a veces se tiende a leer que esas reglas del juego tienen una cierta estructura de favoritismo hacia esa misma élite. Y es probable que eso lleve a que la lectura global sobre los resultados de la democracia en Chile
tengan que ver con esa sensación de poco orgullo. Aquí hay gente que un 52% de la población estima que hay poco o nada de orgullo en el funcionamiento real de la democracia y apenas un 17% manifiesta un orgullo superior, cuando la gente valida lo que es democracia en porcentajes muy superlativos. Estamos hablando del 80 y tanto por ciento que valida el régimen democrático. El punto es, ¿qué pasa con ese desgaste? Ese desgaste, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esta tendencia del desgaste? Ese desgaste, eh, mirando experiencias extranjeras y mirando incluso la propia evolución política chilena, algunos pensarían que es un desgaste en favor del autoritarismo. Y en términos estrictos, lo que esta encuesta reivindica es que hay dimensiones de crecimiento del programa político de la democracia hacia la democracia participativa, que ese déficit es significativo y que en realidad más de un 65% de las personas piensan que la democracia debe vigorizarse y reforzarse a través de instituciones de democracia semidirecta o directa. Y para eso hay, bueno, de eso prácticamente es lo que se está discutiendo en una parte de la dimensión del proceso constituyente. Y por ende, más que el desgaste de la democracia representativa, cosa que es tal, lo cierto es que los caminos del proceso democrático están abiertos y están abiertos hacia un desarrollo de aquello que Chile no se ha caracterizado precisamente. No deja no es sorpresa, digamos, de que en Chile las constituciones no se hayan desarrollado bajo modalidades participativas. En nuestros modelos de participación son bastante eh, poco relevantes y por ende parece ser es el camino que tiene el desarrollo de la propia proceso democrático chileno. Y por ende, por decirlo de una manera, hay una abierta relativización de las soluciones autoritarias. Cuando uno tiene los opuestos, digamos, y mira los opuestos, aquí esas soluciones autoritarias están al asomo, pero de lejos, digamos. Eh, un 23% auspicia líderes autoritarios que cierren el Congreso. Un 19% anhela un tipo de gobierno militar y un 8% anhela modelos asambleístas. Marcan porcentajes que no son menores, pero a mucha distancia de un proceso democrático sólido. Lo que sí es cierto es que el fundamento del techo del autoritarismo es significativo, no es poco, digamos, porque al final eh, las viejas razones por las cuales los regímenes democráticos antes terminaron en un proceso de debilidad en América Latina con fuertes intervenciones militares no es algo que esté presente hoy día. Sin embargo, sí está presente los dilemas relativos a lo que podríamos llamar el techo del autoritarismo cuando hay mucha corrupción, cuando los políticos no respetan ni cumplen las leyes y cuando los gobiernos no son capaces de enfrentar procesos fuertes en relación con desafíos desde la delincuencia o desde este tipo de dimensiones. Por el contrario, en las vías alternativas que pueden apoyar el proceso democrático, uno tiene que mirar el respaldo en las soluciones tecnocráticas. Eh, durante mucho tiempo, siempre está el mote, en cada cierto tiempo aparece la idea de que los gobiernos con los gobiernos de expertos, los gobiernos de representación tecnocrática, son gobiernos que pueden aparecer como fórmulas que permitan sortear los problemas complejos. Y aquí, en realidad, hay un cierto retorno a esa idea. Un 61% de la gente estima que es importante apoyar la tarea gubernamental con expertos. También la función de la inteligencia artificial hoy día sobre las cuales se hacen preguntas tiene algún apoyo significativo, aunque menos del que uno se hubiese imaginado. Y las recomendaciones técnicas aparecen de una manera transversal a lo largo de toda una sociedad. Las empresas deben recurrir a estos mecanismos, al saber experto, también incluso desde el punto de vista de la participación en los conflictos
incluso laborales con los trabajadores, la cuestión tecnocrática juega un papel bastante significativo. Pero en otra dimensión de esta encuesta, que creo que es de las cuestiones más significativas, es dar cuenta de que hay una disponibilidad de la sociedad, a raíz de lo que afirmó Claudio Pérez en el inicio, hay una disponibilidad de la sociedad a buscar algunas soluciones que resuelvan los conflictos de seguridad. Manifiesta muy fuertemente dos componentes en relación con la delincuencia y con la migración, que claramente, desde ese punto de vista, son afirmaciones muy complejas en materia de delincuencia y de seguridad. Mal que mal, Chile ha vivido una transición desde el punto de vista de los números, medidas en el incremento de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que pasó de un 4,7 a un 6,5% en un lapso de 5 años, y de un proceso migratorio que en un lapso de 10 años pasó de un 2% de la población a un 7% de la población. Estamos en un proceso de acomodo de esa realidad. Pero ese acomodo de esa realidad hace en esta encuesta aparece una cierta escisión, una cierta división que es bien compleja de sostener desde el punto de vista teórico, pero parece que los chilenos entienden que sí se puede hacer, que es restringir libertades de manera general a objeto de propiciar mejores mecanismos de seguridad, pero en lo individual, en mis libertades individuales, nadie se mete. Entonces, esa idea de que es posible reconducir ciertos planes de vida ajustados sobre la base de limitaciones a esos procesos más bien individuales, es una cuestión que no encuentra asidero. ¿Por qué? Porque la sociedad democrática es bastante más vigorosa de lo que aparece. Curiosamente, hay una dimensión muy significativa de que la familia, por ejemplo, es uno de los espacios más igualitarios, curiosamente, aun cuando la transición sobre las nuevas modalidades de familia, el tipo de hijos, etcétera, la evolución psicológica que hay detrás de esos procesos, habla abiertamente de esta sensación de mayor simetría en la relación de padres e hijos, del debilitamiento de principios de autoridad solo por el autoritarismo propiamente tal. Entonces, al interior de la familia hay un fuerte reflejo de una adopción de que ahí se determinan las mejores decisiones, en donde hay un cierto reconocimiento de este papel, pero nunca del todo, porque, por ejemplo, cuestiones como la autonomía progresiva de los niños, en la participación de las decisiones, la gente todavía no lo toma de una manera muy sustantiva. Piensa que la participación en el interior de la familia es central, 87%, pero los niños, un 28%. Entonces tenemos problemas clásicos de transición desde este punto de vista. Pero aparece la escuela como un régimen muy valorado en términos de participación, 68%. Aparecen los sindicatos como un ámbito de reconocimiento de la importancia que tienen en el curso de la empresa, 60%. Entonces, es una sociedad más vigorosa desde el punto de vista de sus necesidades de participación. No es tan sencillo meterse en ese tipo de derechos y me parece que ahí hay varias claves para la lectura institucional. En definitiva, la cuestión social está en disputa, eso es bastante claro. La cuestión social está en disputa, pero está en disputa con una tendencia mucho más favorable hacia el igualitarismo. Aquí hay una idea de que la tarea del Estado es promover socialmente funciones redistributivas y hay un 75% que apoya esa noción. El cómo hacerlo es lo que está en disputa, porque apenas un 42% apoya la transferencia de ingresos vía impuestos desde los más ricos a los más pobres, aun cuando un 58% solicita que el Estado debe apoyar a las personas desempleadas. Curiosamente, las tesis sociales, desde el punto de vista de la solución de los conflictos sociales, tienen que ver con el principio de focalización del gasto social de un 25% versus igualación de políticas sociales para todo en el orden del 45%. Entonces, ahí hay una tendencia en disputa. Y finalmente, en la última cosa que quiero sostener, es que en definitiva, si hay luces y sombras en esta relación de lo que nos arroja la encuesta, muchas veces estas cuestiones tienen que ver con
la información y abiertamente se refleja una manipulación comunicativa en el centro de una sociedad ampliamente desconfiada. Creo que es una cuestión bien compleja como lectura para el bien común. Tenemos la lógica en donde, si bien las sociedades pluralistas suponen el amplísimo desacuerdo, es evidente que el lenguaje y las modalidades de la verdad, por decirlo de una manera, veracidad, para ser más preciso, es como el elemento común. Y bueno, esa es una cuestión bien central que está fallando porque parecemos una sociedad acechada por mentiras. Eh, la, un 84% de la población estima que todos los políticos mienten, los empresarios un 64%, todas las redes sociales y noticiarios digitales mienten un 57%. En el fondo hay una desinformación profesional, los canales de televisión mienten en el 65%, solo las radios son las que aparecen con mayor confiabilidad. Entonces, no solo es eso, sino que también como creencias prácticas, digamos, fake news completas que arroja este estudio, como que un 22% de la gente estima que el estallido social fue origen de intervenciones extranjeras, eh, o que yo tengo una enorme capacidad para que no me pillen, digamos, pero subestimo la capacidad de los demás. Yo encuentro que los demás sí están siendo engañados. Yo no, no estoy siendo engañado por este dilema. Quizás de las únicas noticias interesantes desde este punto de vista es una cierta tendencia a que el margen de tolerancia es un margen favorable, y donde la gente no está disponible para censuras, aun cuando haya dimensiones de esa naturaleza. En definitiva, cierro en estos minutos estrechos de intervención para decir que hay ciertos derroteros que son complejos, pero que estamos en curso de procesos de cambio que son acelerados, que no tienen que ver con las 5 décadas pasadas, sino que probablemente con el último ciclo, son dilemas de última década. Y ahí hay luces y sombras sobre los cuales debemos seguir trabajando, y parte del proceso constituyente no sé si será a cargo de esta dimensión. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Como les contaba, ¿cierto? En el chat está disponible el link para poder ac- acceder a él. También tenemos contemplado al final algunos comentarios y preguntas del público asistente que si quieren pueden ya ir escribiendo aquellas preguntas y observaciones. Carolina, tu turno, por favor. Buenas tardes, ya parece. Quiero partir agradeciendo la invitación del CED a comentar los resultados de esta encuesta y a felicitar a Gonzalo por el trabajo que hicieron. Encuentro que es un estudio muy interesante eh, que entrega hartas luces, creo yo, de lo que está pasando, a la vez que confirma lo que en parte ya sabemos y que son temas o problemas que se han venido observando en Chile en los últimos 20 años por lo menos, eh, o 30 más bien. Entonces yo creo que Gonzalo hizo una... me robó casi todos mis comentarios en realidad, de las cosas que yo iba a decir, lo cual me parece fantástico porque quiere decir que estamos leyendo entonces en forma similar la encuesta. Yo destacaría 4 cosas que me llamaron la atención, para no alargarme demasiado. Primero, esta tensión que existe entre el alto apoyo y valoración a la democracia desde un punto de vista, si uno quisiera, más bien teórico, digamos, como en el ideal, ¿no es cierto? Esto no es extraño en las democracias. En general, los niveles de apoyo tienden a ser altos en estas dimensiones. Y en Chile también ha sido así, aun cuando me parece que si uno comparara estos resultados con otras encuestas anteriores, es posible que uno pudiera observar incluso un aumento en esos niveles de apoyo a la democracia cuando uno la define en forma ideal. ¿Ya? Em, pero eso me parece que sí contrasta con el apoyo
autoritarismo o a formas de autoridad que puedan estar más reñidas con la democracia. Yo en esto sí voy a discrepar un poco de Gonzalo. Es cierto que los porcentajes son menores, pero son más altos que lo que se observaba hace algunos años atrás. Y eso puede ser preocupante, no porque sea una gran cantidad de gente que esté dispuesta a gobiernos autoritarios, sino que porque ha aumentado. Y ese aumento representa, me parece, uno de los desafíos importantes para el sistema político chileno hoy en día. En la medida en que siga aumentando a mayores apoyos a gobiernos democráticos, particularmente cuando uno lo piensa en términos de casos específicos, que la encuesta menciona corrupción, déjeme que lo estoy buscando, ¿no es cierto? Perdón, me he perdido. Aquí, cuando hay corrupción, cuando los políticos no cumplen las leyes y cuando hay mucha delincuencia, el problema es que esas tres cosas pasan. No son extrañas, digamos. No, tampoco quiero decir que sean muy frecuentes, pero hemos tenido en los últimos años casos de corrupción, hemos visto de políticos que no cumplen las leyes, por ejemplo, a propósito del financiamiento de las campañas, eh, y tenemos niveles de delincuencia altos. Entonces, si esos casos justifican gobiernos autoritarios, entonces, para un porcentaje relevante, entonces me parece que es preocupante. Y es algo que tenemos que abordar. No necesariamente porque esto signifique que tengamos un cambio, un régimen autoritario en términos prácticos, pero sí porque puede incentivar el surgimiento de líderes que se hagan cargo de este tipo de reclamos y que lleven a gobiernos que vayan perdiendo su calidad democrática. ¿Sí? No estoy pensando en golpes de Estado, sino que más bien en un régimen democrático que pueda ir perdiendo su calidad, ¿ya? Que vaya un poco como desintegrándose. Creo que eso es un tema que hay que considerar y hay que ver. Ahora, esto naturalmente hay que ir viéndolo y evaluándolo en el tiempo, pero me parece que ahí hay una señal de alerta. También quería destacar como segundo punto esta tensión que existe entre el alto nivel de apoyo a la participación y a las formas más participativas de democracia, con el contraste de los bajos niveles de participación política que tenemos en Chile. La misma encuesta muestra hacia el final, ¿no es cierto?, niveles muy bajos de participación en todo tipo de organizaciones secundarias. Eso es algo que ha sido muy común en Chile. En Chile nunca se ha registrado niveles de participación muy altos. Los niveles de participación electoral han bajado, claro, ahora subieron, pero porque tenemos voto obligatorio, ¿no es cierto? Pero mientras manteníamos el voto voluntario habían bajado y habían bajado mucho. Entonces, de nuevo es esta tensión como entre el ideal y la práctica, digamos, ¿no es cierto? Porque por una parte nos gusta la participación, y buscamos incentivar mecanismos para que ésta se produzca. Sin embargo, no parece ser que la gente realmente se vea comprometida en estos procesos, ¿ya? Tanto la Convención como el Consejo Constitucional, por ejemplo, han diseñado y han utilizado mecanismos de democracia directa, ¿sí? Y han tenido participación, pero si uno lo piensa desde el punto de vista de lo que significa la masividad, no lo han sido, digamos. O sea, ha participado harta gente, pero eso representa una proporción pequeña de la población y probablemente representa además a grupos que son altamente interesados por temas específicos, lo cual es muy distinto al ciudadano común, ¿no es cierto?, que no está involucrado en causas, digamos, ¿sí? Entonces, eso es un tema para poner atención, porque mayor cantidad de mecanismos de democracia directa que pueden ser interesantes de implementar, pueden terminar siendo de nuevo una forma de cooptar intereses, o de permitir, o de que en el fondo, de que al haber tan poca participación en ellos termine siendo representada simplemente la opinión de grupos que no son representativos de la población en su conjunto.
Eso creo que también es importante considerarlo. El tercer punto es que la encuesta confirma lo que sabemos hace 30 años, bajos niveles de confianza, tanto a nivel institucional como personal. Chile desde la transición, y hoy día que celebramos el 5 de octubre, ¿no es cierto?, y la conmemoración del triunfo del no, desde el inicio de los gobiernos democráticos, después de la transición, empieza a decaer muy fuertemente y muy rápidamente los niveles de confianza a nivel institucional. Entonces, los niveles que se observan aquí son bajos y no es sorpresa, ¿ya? No ha habido ningún tipo de forma que uno pudiera decir como de recuperación de estos niveles de confianza, que es algo que se ha intentado a través de distintos mecanismos. Los niveles de confianza interpersonal son muy bajos, siempre han sido en Chile. Sin embargo, sí me parece que es muy destacable el alto nivel de tolerancia expresada, de la capacidad o la disponibilidad a escuchar opiniones distintas, ¿no? Y finalmente, me gustaría hacer un último punto que yo desgraciadamente no pude mirar los datos con mayor detención, me hubiera encantado, pero creo que hay un elemento aquí que es central, que es la diferencia de las opiniones expresadas a lo largo de la encuesta entre las personas que se identifican con la izquierda y la derecha. El eje articulador de las opiniones en estas materias es clarísimo por la presentación que está disponible respecto de los resultados. La política y las opiniones políticas o en materia de régimen político están articuladas en términos de si nos identificábamos con sectores de izquierda o con sectores de derecha, y eso me parece que es una brecha que se ha ido ampliando. Es decir, que uno podría hablar de un proceso de mayor polarización también a nivel de la población, particularmente en lo que respecta a las preguntas que están asociadas a la posibilidad de medidas o gobiernos autoritarios o de mayor uso de la violencia. Eh, y eso también es algo que hay que poner foco. Los niveles de polarización han aumentado. Lo vemos en las noticias todos los días, a nivel de la élite política son muy altos, pero me parece que también han permeado en la población y eso es un tema que hay que mirar con mayor detención. Junto con eso, creo que también sería bien interesante saber quiénes son exactamente quienes se identifican con la izquierda y con la derecha, pero particularmente quiénes se identifican o quiénes son los que no se identifican con ninguna posición política, porque ese grupo es el más grande y ese grupo es el que decide las elecciones, porque ese grupo habitualmente, si uno mira otras encuestas, son las personas que no han votado cuando el voto ha sido voluntario, son las personas que expresan menor nivel de interés en la política, son las personas que en general tienden a expresar menores niveles de opiniones en las encuestas, pero ese es el grupo que hoy día con voto obligatorio decide las elecciones, ¿ya? O lleva un caudal de votos importante. Entonces, creo que ahí hay que poner harta atención y me encantaría a ver si a lo mejor Gonzalo tiene algo por ahí que nos pudiera decir sobre eso. Y con eso termino. Gracias. Súper, gracias Carolina. Te puedo pedir que repitas el titular del cuarto punto, porque justo se me cortó a mí o a Ah, todos. Em, las diferencias entre la izquierda y la derecha. sí, ya, perfecto. Claro. Eso es. Y que esa brecha Y que esa se estaría ampliando, ampliando me da la impresión, sí. pero que necesitamos la información de los que no se identifican ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, porque son los que determinan más o menos las elecciones. Sí, y porque los resultados de la encuesta muestran que los no sabe, digamos, los que no se identifican, en algunos casos están más cercanos a la derecha, pero en otros casos están más cercanos a la izquierda. Entonces eso los transforma en un grupo súper interesante de analizar, particularmente pensando en lo que viene para las próximas elecciones y considerando que vamos a tener un calendario electoral bien ocupado, digamos, de aquí en Sí, los claro. próximos 3 años. Entonces ese es un grupo bien relevante de conocer. Súper. Gracias, Carolina. Muy interesante, ¿cierto? Estos cuatro puntos que analizan los resultados, ciertas con contradicciones o tensiones entre el ideal y la práctica. Quienes quieran
hacer preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el chat. Yo voy a partir al tiro con a ustedes haciéndole algunas preguntas. Em, para Gonzalo, que también puede ser para Carolina, si es que así lo considera pertinente, ¿no será que este apoyo a la democracia participativa, que es bastante alto, o sea, un 69% si no me equivoco, puede tener también algún rastro de algunas prácticas populistas, o sea, como de algún liderazgo que pueda hacer, comillas, lo que la ciudadanía quiere en términos de seguridad, de migración, de costo material de la vida, de derechos sociales. O sea, no puede haber ahí em, algún rastro de populismo, pero a la vez es interesante cómo los expertos que hasta hace 2 años atrás, o sea, parte de la crítica incluso del estallido social tenía que ver con que había mucha expertise dentro de las políticas públicas, de los diseños constitucionales también, ¿cierto? Pero pareciera haber una vuelta a los expertos y los sectores que antes que clamaban por tener menos expertos, un año después están esperando que los expertos puedan también matizar cierta polarización. Em, y por otro lado, Gonzalo, preguntarte si es que es posible ver alguna, yo no sé si tú has estado en las encuestas anteriores de Chile Dice, pero ver tendencias, ¿cierto? Yo no he podido revisar con detención las encuestas anteriores, pero hay tendencias que se confirman o no. Em, sí, eso es como lo que, lo que te quería preguntar. Y a Carolina, preguntarte por la, esto es una pregunta más metodológica quizás, ¿cómo se comparan las distintas encuestas? Porque hoy tenemos encuestas de distinto tipo, eh, algunas semanales, algunas anuales, algunas mensuales, que preguntan cosas distintas y también uno sabe que el modo en que cómo se pregunta, también la respuesta está relacionada y eh, primero la prensa y después la opinión pública dice, bueno, entonces el 80% entonces, cómo se pueden comparar y diferenciar distintas encuestas, distintos resultados? Si quieren, podemos partir por ahí y también si quieren hacer algunos comentarios a propósito de lo que ya han escuchado del otro expositor, Gonzalo. Bueno, gracias Javier por la pregunta. Y lo primero es decir mi reconocimiento a Carolina Segovia, o sea, es un orgullo que personas como ella que se han dedicado a este, a este trabajo y a mirar el pulso ciudadano tengan la oportunidad de examinar, ¿cómo se llama?, encuestas de esta naturaleza para quienes en realidad mi profesión base es ser abogado, pero además constitucionalista. No soy un sociólogo lector de encuestas, pero sí me importan los procesos públicos y es un orgullo la manera en que hay coincidencia y en el caso de las diferencias voy a precisar una de las razones. Quiero entrar en la pregunta porque me parece que la pregunta es muy interesante sobre si detrás del apoyo a la democracia participativa se puede esconder el, eh, el riesgo populismo, el riesgo populista. Y también las observaciones que hizo Carolina en ese punto. En términos estrictos, la pregunta es bastante clara, digamos. La pregunta es sobre el desarrollo de instituciones semidirectas y directas, participaciones en plebiscito, en iniciativas populares de ley, en derogación, etc. Entonces,
es difícil decir. Detrás de esa pregunta eh, se esconde el riesgo de manipulación populista. Eso es una cosa, y me parece que en el fondo lo que la gente anhela es otras fórmulas en donde se sienta más comprometido con el devenir de la sociedad. La pregunta es si eso es posible en términos reales. Eh, y claro, de hecho, la apelación sobre el proceso de la convención del año pasado y el Consejo Constitucional, sobre todo en lo que dice relación con iniciativas populares de norma, es probablemente una tendencia completamente inédita en la historia institucional. Solo hay que recordar prácticamente los diálogos, los encuentros de diálogo ciudadano para el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, y de ahí en adelante comienzan algunas manifestaciones del ciclo participativo chileno. Ese ciclo participativo es bien interesante porque la pregunta es, ¿ha significado cambios institucionales? En la práctica, no. Ambos procesos, tanto el anterior como el actual, de cambios constituyentes, han dicho que esas iniciativas sí las incorporaron en la idea, pero no hay un ejemplo práctico de decir, ¿sabe qué? Esta norma es la misma que estaba en una iniciativa popular. O sea, la eficacia de la participación es lo que está puesto en juego. Y está puesto en juego no solo porque las iniciativas no han prosperado tal cual venían, cosa que es, bueno, un cierto punto de partida, pero además porque los números y los volúmenes que se exigen para que la participación tenga un volumen incidente y que diga, bueno, no solo voy a tomar en cuenta, sino que en realidad me parece prácticamente por los volúmenes que debo tomar en cuenta esa participación, es porque tú tienes un respaldo muy masivo. Y no sé, cuando uno tiene que promover una iniciativa popular a partir de las mismas reglas, necesitas 450.000, 500.000 personas para iniciar discusiones legislativas. Y resulta que los mismos volúmenes de participación rondan en este proceso constituyente rondó los 260.000, 270.000 personas. O sea, está lejos. Entonces, hay un riesgo diferente. El riesgo diferente es que algunas normas de participación de este proceso constituyente hayan sido incorporadas a sabiendas de que en realidad estamos lejos de configurar modelos de participación real. Ese es probablemente el riesgo, que son instituciones de participación en el vacío. Y que en realidad, y esa es la otra pregunta, si cuánto nos costó, a cambio de qué, se incorporaron las normas de participación en el proceso constituyente en relación a otro tipo de normas que pudieron haber afectado ese tipo de cuestiones. Entonces, eso ya es un examen propiamente normativo, no tiene nada que ver con la encuesta, pero en el fondo esta es parte de la pregunta. ¿Cómo tú a través de desarrollos normativos de aquí en adelante se produce lo que Carolina estaba indicando, que es que aquí los autoritarismos no son los autoritarismos de fusil y tanques, digamos, sino que el autoritarismo es más sutil, es el autoritarismo del abuso institucional, el abuso de las constituciones, y la pregunta es que uno también debe examinar cómo las constituciones que se nos van a proponer de aquí a fin de año tienen perspectiva de abuso institucional. Por ahí creo que va la respuesta. No voy a aventurar hoy día la respuesta, estoy desarrollando hipótesis porque todavía falta por hacer, digamos, pero esa mirada me parece central. Y la última pregunta de lo que Javier me preguntó sobre si hay continuidad con las encuestas anteriores de Chile Dice son encuestas temáticas, entonces se dedicó la encuesta anterior a todo el proceso constituyente previo, entonces no hay una continuidad de la cadena de razonamiento en torno al mismo punto. Sí podemos ver algunas tendencias, pero son cadenas sistemáticas diferentes. El estado de hoy fue examinar la democracia, así que no avanzo más que en ese punto. Súper, gracias, Carolina. Eh,
Ya, la pregunta era sobre cómo se comparan distintas encuestas. Eh, a ver, eh, eh, para tratar de hacerlo lo más sencillo posible, yo diría que hay dos formas en que uno puede abordar el tema de la comparación de resultados de encuestas. La primera es mirando encuestas que sean iguales. Eso es lo que permite que uno diga pasamos del 60% al 65%. ¿Ya? Cuando uno hace ese tipo de distinciones que son bien precisas en una medición y en otra. Para poder hacer esa comparación necesitamos tener encuestas que sean iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Que tengan, porque obviamente iguales no van a ser nunca, pero que sean iguales en el sentido de que tengan un marco muestral similar, un procedimiento de selección de muestra que sea el mismo, que tengan cuestionarios con preguntas que sean idénticas, y que los procedimientos metodológicos en general sigan el mismo procedimiento. Ese tipo de comparaciones son las que podemos hacer cuando uno compara encuestas que se hacen por una misma empresa o por una misma institución. ¿Ya? En ese sentido, sí, yo también busqué datos de las encuestas anteriores de Chile Dice y habría sido súper interesante tener, a lo mejor como sugerencia para el futuro, algunos indicadores, no tienen por qué ser muchos que se mantengan en el tiempo. Eso puede ser súper atractivo para sus estudios. De algunas poquitas cosas que se puedan comparar y que sean como indicadores clave. Entonces, esa es la forma. Cuando yo hice comentarios respecto de lo que se ha visto antes o en otras encuestas y qué sé yo, es una comparación naturalmente que no es tan específica como esa que acabo de mencionar, porque las encuestas no son las mismas y los estudios varían en sus tipos de procedimientos muestrales, la población a la que llegan, la forma de hacer las preguntas, etc. Pero también lo que ocurre es que cuando uno ha leído hartas encuestas va acumulando harta información y lo interesante es que hay mucha información respecto de opinión pública en Chile que es bastante consistente. Entonces, independiente de cómo uno pregunta, cuándo pregunta o a quién le pregunta, muchas veces esos resultados tienen que ser consistentes y eso permite una comparación un poco más, eh, eh, una comparación en el tiempo. Ahora, yo no podría decir, mira, la pregunta en este estudio dice 60% y en la encuesta X dice 62%. Eso no se puede hacer, pero sí, pero que tampoco tiene mucho sentido, pero sí hacer una comparación de tendencias, eso es posible, con estudios distintos, siempre y cuando uno sepa de que los estudios son todos distintos. Súper. Eh, no sé si tenía alguna otra cosa pendiente, pero me parece que no. Sí, mira, Bruno escribió aquí una pregunta que la voy a leer y también nos permite, dado el tiempo, empezar el cierre. Ya la pregunta es bastante directa, dice, además de las diferencias que se establecen según la ubicación del eje derecha-izquierda, ¿es posible identificar diferencias en función de otras categorías, segmento socioeconómico, género o edad? En la encuesta, ¿cierto? Se ven algunas de esas, em, de esos dos detalles. Ahí Gonzalo nos puede contar, pero les propongo que este turno final sirva para responder esto y también palabras finales de cierre, alguna reflexión final que ustedes quisieran hacer. Sí, gracias Javier. Sí, tenía esa respuesta pendiente y qué bueno que la ratifican sobre cuáles son los elementos, como por decirlo de una manera, diferenciadores en esta encuesta. En general, eh, es bastante, yo diría que hay dos elementos diferenciadores. Eh, Uno es las cuestiones del eje derecha-izquierda. Cuando hay lecturas en el eje derecha-izquierda, sí efectivamente hay diferencias que no son menores. Manifestado en que, por decirlo de una manera, eh, en el mundo de las personas que tienen una perspectiva más autoritarista de la vida, bueno, son de derecha un 37%, o sea, es el porcentaje más alto de aquellos que se escapan desde esa perspectiva.
Por el contrario, aquellos que tienen una perspectiva más progresista son de un 61%, y hay otros no, criterios y porcentajes que van indicando que ese es un eje diferenciador significativo. Y eso no es menor porque probablemente es de las cuestiones más relevantes. Probablemente uno pensaría que la cuestión generacional es algo significativo, y lo cierto es que no es tan significativo. Quizás marca algunas mínimas tendencias diferentes en valoraciones de cuestiones tecnológicas. Lo que sí es significativo, y creo que asoma, es la diferencia en términos de género. Hay una lámina que identifica en términos de género una dimensión en donde las mujeres marcan un 44% de aproximaciones más progresistas en relación respecto de los hombres, que un 25% de los hombres tienen una perspectiva más progresista. Eh, por poner un ejemplo, en el mundo del autoritarismo, los hombres tienen una mirada de un 22% más en términos autoritarios, y un 11% más en términos, las mujeres en términos autoritarios. Ese mundo que Carolina estaba intentando, nos preguntaba sobre ese mundo que no es de izquierda ni de derecha, nosotros intentamos en esta encuesta ir trabajando algunas categorías, y esas categorías las podemos identificar en estas perspectivas: progresistas, un modelo más tradicional conservador, un modelo utilitario en donde la gente toma decisiones que no son siempre coherentes, no siguen un modelo, es lo que aparece en términos de la solución práctica o pragmática, un modelo más autoritario, y un porcentaje de personas inclasificables. Ese porcentaje de los inclasificables es del orden del 18% en términos generales. Ese es como uno de los submundos que obviamente pueden ser completamente decisivos en la determinación de cualquier proceso electoral, y sobre el cual todavía, eh, eh, digamos que aquí redujimos, yo diría de manera importante, en algunas de las otras categorías, parte de ese mundo. Voy a repetir en números: un 28% es más progresista, un 26% más tradicional, un 14% más utilitarista, un 14% más autoritario, y este otro 18% de no clasificación. En realidad, por ahí van los únicos segmentos que uno dice, sí, aquí hay diferencia. No es por cuestiones socioeconómicas, no es por perspectivas generacionales, sino que son en esto, en género y en el eje derecha-izquierda. Y bueno, muchas gracias por seguir permitiendo que una encuesta en estos tiempos, tomada a fines de agosto, logre sobrevivir hasta octubre. Eso es un milagro en estos tiempos. Así que eso ya es un homenaje de que esta encuesta por lo menos se sustentó en algunas cuestiones que son significativas. Muchas gracias, y sobre todo la inspiradísima comentario de Carolina. Súper. Gracias, Gonzalo. Carolina. No, yo quería simplemente agradecer la invitación y todos los piropos que me han llegado hoy día, porque en realidad... pero nada, simplemente decir que me parece que es un estudio súper interesante, que vale la pena seguir mirándolo, y porque estamos en procesos políticos que son importantes hoy día en Chile. Entonces creo que es un súper aporte, y agradezco también la invitación a poder conversar sobre ello. Súper. Gracias, Gonzalo y Carolina. Reiterar la invitación a propósito de los procesos políticos importantes. Hoy día a las 6 de la tarde en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Talamea 340. Invitarlos para la conmemoración del triunfo del no. ¿Ya? Es una invitación que está también en redes web. A quienes estén interesados lo pueden hacer. Que les vaya bien, que tengan un buen jueves. Saludos. Gracias. Chao, chao.